Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor. Fidelidad a nuestro Padre Dios, fidelidad a la familia de la fe, fidelidad en el estudio de la palabra del Señor. Qué bueno poder llegar hasta ustedes a través de la palabra del Señor, compartiendo, porque la palabra del Señor convierte el alma. La palabra del Señor hace sabio al sencillo. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por este tiempo juntos que podemos reflexionar hoy en la palabra del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos con tu bendición y cuidado para con nuestras vidas, porque tú eres el Dios soberano, eterno, omnipotente, único, sabio Dios, inmortal, invisible. A ti sea la honra, la gloria, siempre, mi Padre Celestial. Padre bueno, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias por el don precioso de la vida, por permitirnos, Señor, poder glorificar tu nombre y exaltarte. Gracias por el don precioso de la salvación en Cristo Jesús, tu Hijo. Te alabamos por ello, eterno Padre. Señor del cielo, te pedimos tu bendición sobre la vida de nuestros hermanos que tienen problemas de salud, que seas tocando sus cuerpos, trayendo sanidad sobre ellos. También, Padre, anima la vida de mis hermanos, trayendo sanidad a sus emociones, a su vida emocional, también sanidad en su vida espiritual. Que todos ellos y yo, Señor, busquemos siempre de tu presencia, edifiquemos nuestra vida con tu palabra, busquemos siempre tu rostro en oración, clamemos a ti, pidiendo tus favores y tu bendición, pero sobre todo, crecimiento espiritual para nuestra vida. Gracias te damos, eterno Padre, por bendecir también la familia de mis hermanos. Te pido tu bendición no solo por ellos, sino que hagas extensiva esa bendición a sus familias, para alabanza y gloria de tu nombre. Te pedimos, eterno Dios, que toques el corazón y la mente de los familiares de nuestros hermanos, para que ellos se conviertan a ti, de las tinieblas a tu luz admirable, para que ellos disfruten de la gracia tuya, esa gracia favorable, benevolente, que viene de tu amor y de tu misericordia a nuestra vida, trayéndonos salvación a través de la muerte de tu Hijo en la cruz. Glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, reconocemos que la salvación solamente viene a través de tu Hijo Jesucristo, y que solamente a través de Él, Señor, podemos tener la vida eterna. También, eterno Dios, agradecidos estamos contigo por la vida de la iglesia. Padre, permite, Señor, que pronto podamos congregarnos, exaltar tu nombre. Sé, eterno Dios, obrando en nuestro país, eliminando la pandemia, aquí en la ciudad de Bogotá. Igualmente, Padre, que pronto podamos tener una vida normal como la veníamos llevando y poder congregarnos y tener ese tiempo de compañerismo y de afecto familiar. Tu bendición sea sobre nuestras vidas en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, venimos estudiando el Sermón desde el Monte, o conocido como el Sermón del Monte. Este es nuestro estudio número 6. Y en el Sermón del Monte encontramos el camino de la influencia en el reino. San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16 dice que vosotros sois la sal de la tierra. Después de tratar felices los infelices, o sea, las bienaventuranzas, Jesús entra en la segunda parte del sermón desde la montaña, y en el primer lugar, Él expuso las bienaventuranzas, que son las cualidades que deben distinguir a sus discípulos. Algunos creen que el evangelista Mateo arregló su material para presentar a Jesús ante el pueblo judío como el Moisés, y este sermón aparece respaldando dicha posición.
Así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir de parte de Dios la ley para su pueblo, Jesús subió a la montaña para entregar nueva ley a su pueblo. Ahora, nueva normatividad, no es que haya cambiado la ley, como él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, pero presentó aquí, a través del Sermón del Monte, cómo debe ser el comportamiento, la actitud de los ciudadanos del reino de los cielos. En el versículo 13, en la primera parte dice vosotros. Y esta palabra expresada en el griego es enfática. Es como si dijera vosotros, que con frecuencia sois pobres y sois perseguidos, versículos 10 y 13 de Mateo 5, sois de gran importancia para el mundo y debéis cumplir con vuestro deber con él. Vosotros sois. Ese sois es la verdad con respecto a los discípulos a quienes se dirigía y es un hecho permanente con respecto a los discípulos de Cristo en general, lo cual nos atañe igualmente. Pero este oficio alto de los cristianos no ha de venir a ser parte para ellos una ocasión del orgullo espiritual. Al contrario, nuestro Señor procede a mostrar el mal de dejar de ejercer esta influencia saludable en nuestro medio. Si se desvanecía, si se hubiera perdido su sabor, si se perdiera su actividad o quedara insípida, esa misma idea la expresa Marcos en el capítulo 9, versículo 50, cuando dice, y si la sal fuere desabrida. El deseo por la felicidad y la influencia es innato en el corazón de los seguidores de Jesús. El deseo de felicidad y la influencia es innato también en todo ser humano. El cristiano feliz es alguien que ejerce influencia. Pocas cosas son más contagiosas que una vida cristiana radiante. Hay un llamado urgente aquí para que el cristianismo sincero ejerza su influencia en este mundo contaminado. Vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. En esos versículos 13 al 16, Jesús nos presenta dos metáforas, la sal y la luz, para enseñarle a sus discípulos que ante la violencia que el mundo ejerce contra ellos, su respuesta debe ser la de ser sal y luz para este mundo violento. La tradición bíblica ha visto en las propiedades de la sal el dar sabor y preservar. Dar sabor y preservar los alimentos. Aquí es símbolo de sabiduría. Para el evangelista Mateo, esta sabiduría, la palabra de Dios, la buena noticia, no es un abstracto, sino que está personificado en la vida de los creyentes. Esta es una nota tomada de la Biblia Nuestro Pueblo. Ahora, generalmente se asocia este dicho con las cualidades de la sal. Y las cualidades de la sal, una de ellas es dar sabor, la otra es conservar los alimentos y servir en algunas ceremonias religiosas. Además, en aquella época la sal en trozos se colocaba como piso en los hornos para aumentar rápidamente su calor y se mezclaba con estiércol para fabricar combustible. También servía la sal como abono para las plantas. Esta es una nota tomada de la traducción latinoamericana. Esta nota hace referencia a los hornos de la tierra que se usaban en aquella época. En este caso, Jesús estaría diciendo, ustedes son la sal del horno de la tierra. Pero su alcance no se agota allí. Pues teniendo en cuenta los versículos siguientes, nosotros podemos concluir que Jesús quería enseñar que sus discípulos deben ser la sal para toda la humanidad. Como sal, los discípulos de Dios como sal, los discípulos de Jesús como sal. El cristiano está llamado a conservar su pureza, su carácter antiséptico y su capacidad de dar sabor en medio de una sociedad que ha perdido los valores.
mucha de la sal que se usaba en Palestina provenía del Mar Muerto y contenía muchas impurezas, y eso hacía que se perdiera algo de su valor. Ahora, es bien conocido que la sal de este país, cuando está en contacto con el suelo o expuesta a la lluvia y al sol, llega a ser insípida y sin valor. Por la manera en que se recoge mucha tierra y cosas impuras que al recoger la sal se mezclan con ella, entonces mucha de esa sal era tan impura que no se podía usar absolutamente para nada. Esa sal pronto se eflorece y se vuelve polvo, pero no un polvo fértil. O sea, no quedaría sirviendo ni siquiera para abono. No solo no sirve para nada a ella misma, sino que realmente destruye toda fertilidad en donde quiera que es echada. O sea que si se echa en las plantas o algo, las quemaría. Y por ese motivo es echada más bien en las calles. El barrer la sal que no sirve y echarla a la calle son actos familiares a todos. Se ve pues que el caso supuesto es uno que realmente ocurre y con frecuencia pasaba allí, del barrer la sal y tirarla a la calle. Incluso se tiraba en los bordos del camino donde nacían hierbas, plantas, para que las quemara y dejara así la tierra limpia. La aplicación aquí es obvia. Los cristianos deben cumplir con su función. Deberían realmente servir como la sal de la humanidad y serán indignos y despreciables, y eso sin remedio, si no cumplen con el propósito de Dios. Si el cristiano se deja contaminar por las impurezas de un mundo corrupto, alejado de Dios, entonces su testimonio no sirve para nada, pues se convierte en un antitestimonio. Si la sal pierde su sabor, sigue diciendo el texto, ¿con qué será salada? En la expresión semejante de Marcos 9:50, que dice es insípida, es claramente personal, con la que se adobaba las carnes. Y no hay sal para la sal. O sea, si la sal pierde el sabor, ¿con qué será salada? O sea, no hay sal para la sal. Lucas capítulo 14, versículo 34 nos da la misma imagen como usada en otra conexión. Y por eso dice, ¿con qué será salada? No vale para nada. Literalmente no tiene fuerza o eficacia. Alguien dijo que cuando la iglesia y el mundo se comportan de la misma manera, no es que el mundo se haya santificado, sino que la iglesia se ha paganizado. Vuelvo a reiterarles. Cuando la iglesia y el mundo se comportan de la misma manera, no es que el mundo se haya santificado, sino que la iglesia se ha paganizado. La impactante metáfora de Jesús se hace clara cuando uno piensa en el poder de la sal. Sazona, preserva, purifica. Esa parte sazonante, perseverante y purificante de la sal nos la presenta acá de una manera clara el Señor Jesús. Y es aterradora la idea de que una sociedad exista sin ninguna influencia cristiana. Sin ella, el mundo entero caería en una declinación moral. Si el mundo anda como anda, si el mundo vive como vive, si el mundo se comporta como se comporta, si todas las cosas que acontecen donde impera la maldad, habiendo cristianos, sal y luz de la tierra, ¿te imaginas donde no hubiese uno solo? ¿Qué sabor tiene la sal de la cual habló Jesús? ¿Qué es aquello que el cristiano puede tener por algún tiempo y luego perderlo? Ahora, no está hablando de la salvación del alma. Juan 10:28. El sabor de la sal es lo que llamamos espiritualidad. El cristiano espiritual es el que ejerce
influencia y sin una sincera espiritual, aquellos que profesamos seguir a Cristo seremos pisoteados por el ridículo, por la burla y por la hostilidad. Si no hay una sincera espiritualidad. Un cristiano espiritual emana santidad y felicidad. Y solamente una estrecha relación con Jesús puede mantener efectiva la salinidad del cristiano. Y de ese modo llegar a preservar la sociedad en la cual nos movemos, ser de influencia en una sociedad corrupta y inmoral. Cristo en nosotros, como el sabor de la sal, puede hacer que la vida tenga buen sabor. Luego entonces dice, ustedes son la luz del mundo. Capítulo 5, versículo 14 al 16 de San Mateo. Ahora, los cristianos como luz. Jesús declara que Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5 y capítulo 12, versículo 35. Y también encuentras en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 y siguientes. Ahora, por supuesto, nosotros entendemos que la luz que emite su pueblo es realmente derivada de él. Efesios capítulo 5, versículo 8. O sea, luz derivada de él, emanada de él. Es como la luna. La luna en la noche y esas noches de luna llena da su resplandor. Se ve bastante luz, está bien iluminada, pero no es la luna la que tiene la luz. La luna tiene una superficie arenosa y el sol pega sus rayos solares sobre la superficie de la luna y por esa razón se ve resplandeciente, se ve que ilumina. Y en unas noches de esas de luna llena ilumina la tierra. Pero no es su propia luz. Es una luz emanada del sol. Igualmente entonces el cristiano que tiene una estrecha relación con Jesús, que camina con Él cada día, que se mueve en fe, entonces emite luz, pero la luz derivada de Jesucristo, de aquel que dijo yo soy la luz del mundo. Efesios capítulo 5 versículo 8 nos dice acerca de esa luz derivada de Él. Y en Filipenses 2:15 somos comparados con las luminarias celestiales. Juan 5:35, el Bautista es llamado literalmente lámpara que aquí resplandecía. Eso se decía de Juan el Bautista, que era una lámpara que aquí resplandecía. Lo cual Jesús había dicho probablemente antes de predicar este sermón desde el monte. Aquí, en el sermón desde el monte, Él dice que los cristianos son la luz del mundo. El manantial de luz espiritual, para Él, así como el sol lo es de la luz natural, entonces de nosotros Cristo es nuestra luz resplandeciente y natural. Juan capítulo 11, versículo 9. Somos la luz por medio de la cual el mundo, la masa de la humanidad, puede ver las cosas espirituales, puede ver la verdad acerca de Dios y su servicio. La segunda metáfora que Jesús presenta es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. El profeta Isaías afirma que Dios hará que Israel sea luz de las naciones, para que haga posible que la salvación llegue hasta el lugar más apartado de la tierra. Usted lo puede encontrar en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6 de la palabra. Ahora, eso lo afirmó Isaías, pero ahora Jesús afirma que son sus discípulos, los de todos los tiempos, los llamados a ser la luz del mundo. Y esto nos incluye a nosotros. Así que ustedes, mis queridos oyentes, si son seguidores de Jesús, si están compenetrados con Él, si caminan con Él, si le han recibido como Señor y Salvador, entonces a ustedes
y a todos los miembros del Centro para la Excelencia Familiar, Jesús nos está diciendo: ustedes son la luz del mundo. La religión judía perdió su sabor, perdió su pureza, perdió su cualidad antiséptica, perdió su capacidad de alumbrar. Dios había puesto al pueblo de Israel en un lugar apropiado. La puso en un sitio, y estoy hablando de la nación de Israel, allí en Palestina. El Señor la puso en un sitio donde todos los imperios de su época tuvieron que ver con Israel. El imperio egipcio, el imperio sirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. O sea, todas las grandes potencias mundiales de aquella época tuvieron que ver con Israel. ¿Por qué razón? Porque en el sitio que estaba Israel, todos los conquistadores de aquellas épocas de los diferentes imperios que les he mencionado, ellos iban a atacar a Egipto. ¿Por qué razón? Porque Egipto, bañada por el río Nilo, toda la nación, era la despensa mundial de esa época. O sea, había abundancia de comida en Egipto. Recuerda que incluso Abraham va allí a Egipto, el pueblo de Israel, con Jacob va a Egipto por una hambruna, por una sequía que hay. Y es que en Egipto siempre había alimento, siempre había comida. Entonces los imperios que iban a hacer sus grandes cruzadas, a hacer sus ataques, a conquistar y dominar naciones y reinos, entonces lo primero que hacían era conquistar a Egipto para poder abastecerse de alimentos. Pero para poder ir a Egipto tenían que pasar por Israel. Entonces, allí Israel, Dios la puso para mostrarle al mundo que Él era el único y verdadero Dios. Lo puso a Israel como la luz. Y por esa razón entonces es que estamos hablando que la nación de Israel entonces perdió su capacidad de dar sabor, perdió su pureza, perdió su cualidad antiséptica, perdió su capacidad de alumbrar, y ahora le toca a la iglesia de Cristo cumplir esas funciones. O sea, nos toca a nosotros ser la sal y la luz de este mundo. Y sigue diciendo el Señor Jesús: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una de las cosas que siempre me llama la atención cuando viajo a Manizales es que desde muy lejos uno puede ver la ciudad. Viajando por la parte de Pereira hacia Manizales, usted puede ver la ciudad llegando desde Chinchiná, viniendo desde Medellín. También puede ver la ciudad viniendo por el Neira, se ve la ciudad. Por Santa Rosa se ve la ciudad. Hay diferentes partes de donde usted va viajando hacia Manizales. Usted desde lejos puede ver la ciudad. ¿Por qué razón? Porque está sobre una gran montaña. Se puede ver desde muy lejos. Entonces, desde cualquier parte que usted esté llegando puede verla a lo lejos, y es lo que Jesús está haciendo referencia, que una ciudad que está construida sobre un monte no se puede esconder, siendo así vista claramente por todos lados y desde buena distancia. Ahora, quiero comentarles que las ciudades situadas así eran comunes en Galilea. Habían muchas montañas y muchas ciudades habían sido construidas sobre esas montañas. Y en aquella época las casas que se construían con frecuencia era con una piedra caliza blanca, lo cual hacía que la ciudad fuese más visible aún. O sea, no solamente por estar en la montaña, sino porque todas las casas eran blancas, entonces se veía desde muy lejos. El pensamiento es claramente que los cristianos ocupan necesariamente un puesto donde tienen que ser vistos por la gente, ser vistos por la humanidad para ser un testimonio vivo del Señor.
Los cristianos no deben desear ser o no deben evitar ser observados, aun cuando pudiéramos hacerlo. Pero este no es el designio de Dios para nosotros, ese no es el designio divino. No es que estuviésemos escondidos, no es que fuéramos cristianos agentes secretos, sino al contrario. Lo que el Señor quiso es que fuéramos manantiales de luz para la humanidad, para este mundo perdido. Por eso la palabra dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. La luz no se coloca, dice el Señor Jesús, debajo de un almud. Y el almud era un cajón, una medida, era una de las medidas romanas, y el almud más o menos tenía 25 libras. Aquí el énfasis no está en la medida. No es cuando dice un almud para que estemos pendientes de la medida, sino que no se puede coger la luz y ocultarla debajo del cajón. No es para meterla debajo de la cama. ¿Qué se hace entonces? Se le pone en un lugar alto, en el candelero, desde donde pueda alumbrar toda la casa. En aquella época las casas de la gente pobre generalmente solo tenían una pieza y podían iluminarse con una sola lámpara. Marcos capítulo 4 versículo 21 dice: no se coloca la luz debajo de una cama. En el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz. El discípulo de Cristo debe vivir de tal manera que sea como luz que ilumina un mundo lleno de tinieblas. Para que el discípulo pueda cumplir con esta demanda, debe vivir en conformidad con las enseñanzas de su maestro. La luz del cristiano se evidencia en buenas obras. Estas buenas obras, según el término griego, deben además ser atractivas. Ahora, no es hacer buenas obras para salvarse, es hacer buenas obras por ser salvo. Recuerde que estamos hablando que este sermón es hablando acerca de los ciudadanos del reino de los cielos. El mundo, al ver la conducta de los cristianos, debe reconocer que sus vidas son buenas y atractivas, de modo que anhelen tener lo que ellos tienen. Pero estas buenas obras nunca pueden atraer la mirada hacia el discípulo. O sea, no es que tú hagas buenas obras para que la gente diga: miren a Nelson, qué buena gente es. No. El propósito es atraer la mirada no hacia el discípulo, sino hacia Dios. Conducir a la gente hacia Dios, que glorifiquen a Dios por ello. Por eso el apóstol Pablo dice: y glorificaban a Dios en mí. Probablemente Jesús señaló una aldea sobre un monte cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y la gente siempre ve la luz, especialmente en la oscuridad. ¿Sabían ustedes que la luz de una vela en una noche oscura se puede ver a 2 kilómetros de distancia? Del mismo modo, este mundo en tinieblas será iluminado por la espiritualidad cristiana. ¿Qué es el candelero para la luz cristiana de uno? En Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 13, los candeleros representan las iglesias. Y no hay mejor lugar sobre la tierra para ejercer influencia que la iglesia neotestamentaria. La santidad oculta sería una tragedia. No podemos ser santos ocultos. Se ha dicho: no todo cristiano puede edificar, y eso es cierto, porque no todo cristiano sería el que dé testimonio como la ciudad sobre el monte. Pero cada persona sí puede prender una vela. No va a iluminar, no va a dar luz como una ciudad que se ve desde un monte. Pero cada persona puede encender una vela. Cada persona puede ser un testigo de Jesucristo. Usted, un testigo del Señor para su familia, para sus vecinos, sus conocidos, sus amigos y para las personas NN. Entonces, mis queridos hermanos, nadie puede guiar a otro más cerca de Cristo
que lo que Él mismo está. Entonces lo primero es que tú y yo estemos cerca de Jesús para que su luz se refleje en nosotros a la vida de otras personas, que glorifiquen al Señor por ti y por mí. El brillo de la luz consiste en vivir de acuerdo con el propósito divino y realizado en buenas obras que el Señor nos dejó preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10 y Tito capítulo 3, versículo 8. Para que estas buenas obras brillen, tienen que no solamente ser moralmente buenas, Romanos 13:3, sino también moralmente bellas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Y el término que usa acá en el griego es kala, atrayendo así la atención y la admiración de otros. No dice que te glorifiquen a ti por las buenas obras de los hijos de Dios. No, que glorifiquen a Dios por tus buenas obras. La gloria sea para el Señor a través de nuestra vida. Todas las buenas obras son debidas a Él y son en Él y para Él. Y por esto los que las vean no deben alabarnos a nosotros, sino glorificar a nuestro Padre. Mateo 9:8 y Primera de Pedro 2:12. Para recordar entonces, mis queridos hermanos, el apóstol Pedro exhorta a los hermanos mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mis queridos hermanos, vivamos nuestra fe en Cristo de tal manera que la gente no nos reconozca como cristianos, sino que anhele reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas. Ahora les dejo las siguientes preguntas para que las trabajen en familia. ¿Qué cualidades poseen en común la sal y la luz? ¿Son aplicables a los cristianos en todas las edades y en todos los tiempos? Número 2. ¿Cuáles son las principales virtudes de la sal? ¿Indican estas sus obligaciones, mis obligaciones para con la sociedad? En tercer lugar, ¿supone usted que Jesús usó la sal para esta analogía? ¿Por qué razón? Usted puede pensar que usó Jesús la sal como analogía en vez de haber usado el azúcar. ¿Le recuerda a usted lo más salado o lo más dulce? Y por último, en cuarto lugar, ¿quiere decir Jesús que la utilidad de un cristiano y su supervivencia son proporcionales a la sal y la luz que tenga? ¿Puede usted mirar aquí implicaciones para su vida y para la de la iglesia? Recuerden, mis hermanos, reflexionar en la palabra del Señor siempre. Y este estudio queda grabado para que, si usted quiere, vuelva a repasarlo, a analizarlo, leyendo los textos, reflexionando en su familia. No se le olvide que usted es sal y luz. La influencia suya en su familia, con sus familiares, con vecinos, amigos, en el trabajo, en el estudio, en otros lugares, debe ser ejercida en Cristo Jesús, porque Él nos ha dejado a ti y a mí como sal y luz para hacer influencia en un mundo contaminado. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia, por guiar nuestra vida hacia ti día tras día. Permite, oh Dios, que podamos continuar glorificando tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, les invito para que tengamos un tiempo de alabanza a continuación y luego viene la predicación de la palabra del Señor. Bendiciones para todos ustedes.